Ahí va, estamos grabando. Bien, se escucha fuerte, ¿no? Hoy vamos a ver la clase de Domain Driven Design y microservicios o diseño dirigido por el dominio. Más o menos esta es la agenda. Vamos a empezar con una introducción, luego vamos a repasar un poco de movilización, un poco de lo que vimos la segunda clase donde hablamos de cosas de backend. Después vamos a ver cómo encontrar ese dominio, event storming y al final microservicios. Pero en general todo lo que vamos a ver está relacionado indirectamente o directamente con microservicios. Y bueno, empiezo con una reflexión de que desarrollar software es difícil. Uno como desarrollador está implicado en muchos procesos que no están directamente asociados al código que uno tiene que crear. Uno tiene que entablar relaciones con diferentes áreas dentro del ciclo de software. Tiene que estar alineado a las ideas del founder. Tiene que hablar al mismo tiempo con operaciones, cloud, security, para que el entregable esté, digamos, cumpla las métricas de calidad que espera la compañía. A la vez tiene que coordinar con su manager, tiene que coordinar con el product owner, con legal, un montón de cosas. O sea, y esto no está relacionado directamente justo con el código. Entonces, y al mismo tiempo también tiene que onboardear a nuevos equipos, a nuevos integrantes dentro del equipo. Entonces, no hay tiempo, básicamente. No hay tiempo para crear diseños de calidad, ¿no? Porque al final, digamos, nuestro trabajo es más social, tiene que ver más con comunicación, o sea, tiene ese tipo de naturaleza. Decías que no tenemos tiempo para el diseño y ahí es donde entra Domain Driven Design, donde entra Eric Evan, que escribió un libro respecto a este tema. Escribió dos libros, que el primero es la parte, más que toda la parte filosófica, y la segunda es la implementación, la parte técnica, donde si partimos de la definición, Domain Driven Design es un approach para desarrollar software que se centra en el dominio y en el entendimiento de las reglas de dicho dominio. No es una técnica, de software, no es un framework, pero sí gira alrededor de muchas técnicas conocidas dentro de software. El objetivo es resolver los problemas reales, alinear con todos los colaboradores y todos los expertos de dominio. Y bueno, es el mejor esfuerzo de los equipos de desarrollo, ¿no? Al final, nosotros nos preocupamos por la parte técnica, hablamos donde realmente deberíamos preocuparnos por lo que es la lógica de negocio, el dominio donde hablamos de las decisiones de las reglas de negocio, las policies, el comportamiento, los cambios de estado y un montón de cosas que hablamos cuando definimos el dominio, ¿no? O sea, dentro de cómo definir el dominio, hay un montón de herramientas que se ven, digamos, en otras materias, en GSoftware 1 y Paradigmas y Algo 3. Nosotros vamos a hablar desde otro punto de vista, que está más cerca de los microservicios. Nosotros, si hacemos, digamos, un repaso a lo que vimos en la clase de backend, hablamos un poco de modelización horizontal, donde dividimos la aplicación en diferentes capas, donde cada capa es responsable de una parte técnica. También hablamos un poco de lo que es modelización vertical, donde agarramos lo que es nuestra aplicación y lo vemos verticalmente según las necesidades del negocio, ¿no? Entonces empezamos a hablar de componentes. Entonces, dentro de lo que es DDD y movilización vertical, hablamos de dos temas nuevos que son bounding context y agregados, que es una forma de modelar el dominio. Y usualmente en lo que respecta a los microservicios, a veces estos bounding contexts coinciden, digamos, con lo que es una unidad de deployment, ¿no? O sea, de un microservicio. O a veces uno puede tener más de un bounding context dentro de un microservicio. Entonces, bueno, queremos llegar ahí, ¿no? Queremos llegar a entender todo esto, ¿no? Bounding context es el límite del modelo expresado en un lenguaje ubicuo,
con un propósito específico. Es el límite del dominio, ¿no? Entonces, para encontrar ese dominio y a través del DDD, hay un proceso, que es el proceso para modelar el dominio, que se divide en etapas. Esas etapas son 8. Nosotros vamos a ver unas pares. Primero vamos a ver la parte de alineación, discovery, después vamos a ver la parte de descomposición y conectar, y vamos a ver al final vamos a ver la parte de cómo definir ese bounding context y el código. ¿Hasta ahí no hay ninguna duda? ¿Alguno escuchó antes de DDD? Quizá en otra materia, en arquitectura. No, no lo había escuchado, pero no hice aquí tampoco. Bien. Nosotros vamos a hablar en toda la clase del ejemplo de mercado libre. Si uno me puede decir alguna capacidad del negocio de mercado libre, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué cosas uno puede hacer con mercado libre? Y comprar cosas y Comprar. productos. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, desde el punto, por ejemplo... Vender. Explorar, ver páginas, compartir, publicar. Exactamente. Dar opiniones. Crear una cuenta, cambiar su perfil, no sé si va por ese lado también. Sí, sí, sí. O sea, hay un montón de áreas donde trabaja Mercado Libre, ¿no? Estos dominios, ¿no? Nosotros, entonces, en la primera etapa vamos a encontrar lo que es valioso para el negocio, lo que es valioso para nuestros usuarios. Y nos vamos a alinear con los objetivos del negocio, ¿no? Donde ahí vamos a definir las reglas de negocio, las decisiones y las policies. Hay un montón de herramientas. Tenemos el Impact Mapping, The Business Model Canvas, para definir, digamos, la propuesta de valor. Esta sería, por ejemplo, la de Mercado Libre. Dentro de, por ejemplo, propuesta de valor tenemos la pasarela de pagos, mercado de envíos, mercado de pagos, la plataforma digital, entre muchas otras, ¿no? En la parte de Discovery vamos a encontrar ese lenguaje ubicuo que a través de todos los expertos de dominio y los stakeholders, ¿no? Y cuando me refiero a un lenguaje ubicuo, me refiero a cómo vamos a nombrar las cosas, ¿no? La comunicación entre estos diferentes dominios, ¿no? Acá se puede ver claramente que no coincidimos realmente con lo que es el dominio, sino que estamos contaminando cierta parte, la parte del dominio con la parte técnica, ¿no? Entonces tenemos un problema después. Necesitamos directa colaboración de los expertos del dominio. Entonces somos los desarrolladores, están los expertos del dominio. Vamos a tener que definir y descubrir ese modelo de dominio a través de diagramas, a través de documentación, a través de código, a través de test y a través de los contratos que hagamos, sea API, REST, asíncronos, eventos, etc. Una forma de hacerlo es a través de Event Storming. Es un workshop que se basa en la exploración del dominio. No sé si alguna vez alguno lo hizo. Quizá. ¿Te suena alguno? O por ahí con otro nombre. Me suena lo que hice en Cuatro y Pasado haciendo el Inception en gestión. Como que sí, era como tirar diferentes épicas que podían llegar a pasar. Puede ser, puede ser. En general, nosotros vamos a definir como flujos, vamos a definir como un proceso para encontrar estos dominios, ¿no? Y estos bounding context, que era el límite de nuestro dominio, ¿no? Vamos a tener una serie de etiquetas que son actores, eventos de dominio, el sistema, oportunidades y puntos de mejora, ¿no? Lo que es relevante para los expertos de dominios son los eventos de dominio. En esta parte de Discovery, si lo vemos alrededor del tiempo, podemos dividir lo que es Mercado Libre y nuevas features en diferentes verticales, en diferentes etapas del tiempo, en diferentes puntos. En la primera parte nos vamos a juntar todos y vamos a poner un montón de sticky notes y vamos a ver, ¿qué pasa cuando se compra un producto? Entonces vamos a definir estos eventos. ¿Qué pasa cuando un usuario deja una review? Cuando la plataforma se lanza, cuando un usuario deja un producto, entre muchas otras cosas, ¿no?
Y bueno, dentro de los actores están los usuarios, los administradores, los que compran, los que venden. Y los sistemas tenemos la pasarela de pagos, la plataforma de marketplace, la búsqueda, el sistema de notificaciones, entre muchas otras. Vamos a ordenar ese conjunto de ideas en el tiempo y vamos a generar estos casos de uso, digamos, ¿no? Sí, a ver, dentro de este caso de uso, que es desde que se compra, desde que se hace una compra hasta desde que se deja una review, necesito que alguien pueda identificar un evento que es pivotal, que es como clave dentro de este flujo, o que considere que es clave. Puede haber más de uno igual, ¿eh? No sé si a alguno se le ocurre. Claro. Bueno, hacer el pago es muy importante, ¿no? Hacer el pago, agregar un producto al carrito, son como eventos que en el sistema van a generar efectos secundarios, ¿no? Van a quizá o alterar el universo, ¿no? Y bueno, y acá hay unos pares, ¿no? Agregar el carrito, el usuario hizo una compra, se hizo la compra, el usuario dejó una review. Entonces empezamos, desde que hicimos la exploración, lo pusimos en el tiempo y lo dividimos en un caso de uso, empezamos a notar que hay puntos muy importantes dentro del sistema, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay que hay alta cohesión entre diferentes eventos, ¿no? Entonces, esos eventos pivotales van a empezar a formar como lagunas. Dentro de esas lagunas van a estar nuestros bonding context. Bueno, esto es igual lo de siempre, alta cohesión, bajo acoplamiento. Vamos a poder, en el caso de que veamos que un bonding context es demasiado grande, lo vamos a dividir. En el caso que no lo vamos a hacer. Tiene que tener, como he hablado antes, bonding context tiene un propósito específico. Entonces, cuando definimos ese propósito, le vamos a dar el nombre. En este caso hay unos pares, checkout, payments, analytics, wishlist, recommendation, logistic. Y bueno, vamos a buscar la terminología con los expertos del dominio, ¿no? Que están participando en el event storming. Entonces, ahí empezamos a hablar un poco ya de estos subdominios, ¿no? De Mercado Libre, ¿no? Que hablamos de payment, checkout, logistic, inventory, recommendation, wishlist y analytics. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Estamos todos de acuerdo? De que al menos algunos de estos son, digamos, ¿no? De estos dominios de Mercado Libre, subdominios. Bien. Vamos, DD tiene una forma de categorizarlos. O sea, tenemos en un principio los que son los principales, o sea, sin los que hacen al negocio, ser el negocio y diferencial. Después los que soportan ese dominio que es el principal dominio y algunos que son genéricos. Alguno acá puede identificar a alguno otro que sea súper principal, que sea característico de Mercado Libre. Y alguno que no. Si no. Bueno, Logistics sí. Logistics es mercado de envíos. Igual que las recomendaciones. Sí, en realidad varios de estos, diría que todos. No, y No. checkout, no, Analytics, por ejemplo, no es tan... O sea, al final vos podrías venderle esa porción del Mercado Libre a otra empresa y no te haría diferencia, digamos, como, o sea, a lo que es core del dominio, ¿no? Wishlist tampoco en ese caso, porque más o menos. ¿Cuál? Wishlist quizá tampoco es tan importante. Y pasa que hay muchos de estos dominios que hablan entre sí, se comunican, Sí, ¿no? en realidad sí. Entonces, quizá Bueno. le agregan valor a otros dominios, ¿no? Y entonces hablamos de otros que le dan soporte, ¿no?
a payment checkout y a logística alimentaria, en este caso, ¿no? Y los que son probablemente más genéricos y en algún futuro podríamos quitarnos encima, sobre todo Analytics, quizá Widget no, pero sobre todo Analytics. Entonces, ahora la idea es la comunicación, cómo los conectamos. Ya habíamos hablado la idea de que usualmente un bonding context, esto es el dominio igual, un bonding context es una unidad de deployment, ¿no? O sea, de un microservicio. Entonces, estamos ahora. Bien, en esta etapa nos va a importar cómo interaccionan estos dominios a través de los casos de uso que vimos en el Event Storming. Y bueno, vamos a definir los que son los límites, ¿no? Ahí lo vamos a hacer a través de dos técnicas, que es Domain Message Flow Modeling, que sería que flujo del modelado del dominio mensaje y los content maps. Bueno, estos son los sticky notes que teníamos hace un tiempo. Y vamos a agregar 3 más. Vamos a agregar Command Policy y Read Model. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguno no entiende qué es un evento de dominio? ¿Podríamos repetirlo, porfa? Sí, un evento de dominio es algo que sucede en el pasado y puede o no cambiar el estado del universo, digamos. Lo recibe un sistema. Ah, ok, clarísimo. Bien. Y bueno, actor son los usuarios que terminan ejecutando esos eventos de dominio. Entonces tenemos ahora estos nuevos sticky notes, donde en la izquierda los actores van a lanzar comandos. Estos comandos son usualmente observados a través de lo que se le llama Read Model, modelo de lectura, que también Read Model está muy cerca de lo que se llama query, las query, y son las que son idempotentes y no van a cambiar el universo. Los comandos sí pueden cambiar el universo, el universo o el sistema. Entonces, un Read Model observa un actor, decide este actor ejecuta un comando en un sistema. Este sistema puede producir uno o varios eventos de dominio que a su vez triggerean una policy, o sea, un caso de uso, que a su vez puede lanzar un comando en un sistema, hacia un sistema, o ejecutar o lanzar más eventos de dominio. Y a veces esos eventos de dominio son consumidos por Read Models, que estos Read Models pueden ser tanto consumers de lectura solamente, que no cambian el universo, o no. Bueno. Entonces, bueno, un ejemplo más claro, ¿no? Tenemos acá el usuario y tenemos que llegar hasta la parte derecha. El usuario lo que va a hacer es lanzar el comando de checkout o añadir un producto al carrito. Estos comandos, usualmente, si los quieren mapear uno a uno con lo que es lo que son los handlers o los controllers, uno usualmente los escribe así, ¿no? O sea, uno escribe que los handlers reciben comando, ¿no? O queries. Entonces, estos comandos que van a ejecutar, va a lanzar un evento que lo va a atrapar lo que es el sistema de marketplace. En este caso, el usuario hizo una compra. Esto va a disparar un montón de flujos, desde que el usuario hizo la orden, se autoriza el pago, eso lo tiene en cuenta el sistema de pagos, se hace la compra fue hecha, se completó la compra y bueno, finalmente vemos en el Read Model, vemos lo que es el sumario de la compra, ¿no? También vemos que cuando un usuario hace una compra, esta policy de place order, que se puede interpretar como un caso de uso, un subscriber, cualquier implementación técnica, va a lanzar un evento al sistema y este evento va a ser escuchado por muchos consumers, digamos, ¿no? Y después cada consumer puede aplicar su policy o no. En este caso, se le avisa al vendedor que se hizo una compra de su producto y a través de un evento, ¿no? En este caso, el vendedor es notificado de que se hizo una compra. Y bueno, lo mismo en el caso de recomendaciones, que cuando un producto se hace señal al carrito,
esta policy de afinidad, digamos, a un producto, y a la vez también se ve realizado cuando el usuario está accediendo a la página web de Mercado Libre y ve que en el read model, en el carrito, ve su producto, ¿no? Uy, bien, bueno, hay otro más, ¿no? O sea, esto podría ser infinito, ¿no? Desde que hicimos la compra se disparan muchísimos más eventos en todo el sistema, ¿no? Entonces hablamos que esto se empieza a complejizar, digamos, ya no es lineal de izquierda a derecha, sino que empezamos a tener flujos síncronos y asíncronos, digamos. Entonces hablamos de un poco, ya vimos la parte de modelar estos eventos. El objetivo era conectar nuestros subdominios y una forma de conectarlos es a través de estos patrones, que son los mapas de contexto. Quizá acá los más importantes son la parte de Open Host Service, que es básicamente una API pública, por una API, un contrato público, la parte de conformista, que es que vendría a ser un bonding context que solamente consume, o sea, que solo consume de forma de lectura y lee así como le presentan el contrato, así lo consume, sin ningún tipo de transformación. Después tenemos al otro, que es el anti-corruption ledger, que este bond de context dice no, porque en su dominio es muy diferente hablar de qué significa, por ejemplo, un producto o un usuario. Entonces, ese bond de context necesita hacer una transformación del contrato que está exponiendo a otro bond de context. Después jar kernel, que es básicamente es cuando dos bond de context necesitan compartir, por ejemplo, una base de datos o necesitan compartir algo muy particular y está muy cerca de partnership porque si dos bases de datos son compartidas por un bond de context y habíamos hablado de que un bond de context podría ser un microservicio, dos equipos se tienen que poner de acuerdo si un microservicio le pertenece uno al otro porque hay muchas condiciones de carrera y compartir una base de datos es muy peligroso, digamos. Y bueno, después después Publish Language, bueno, Big Bang Mul es básicamente un agregado, es un bonding context que es gigante, o la gran bola de barro que se dice. Y bueno, upstream y downstream sería básicamente las acciones de la persona que consume y de la persona a quien le llegan esas acciones, ¿no? Y bueno, el Customer Supplier es lo mismo, pero es una persona que consume eventos. Veamos un ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, tenemos un bonding context que expone un contrato público. Tenemos los bonding context A, X, Y y Z. El Y es conformista, así que no hace ningún tipo de traducción. El bonding context X, en este caso, sí, lo mismo que el Z, pero a diferencia, acá lo importante es que la relación que tiene el bond de context A y el Z es que son customer y supplier. Entonces, indirectamente, el Z va a afectar tanto a los bond de context de X y Y. Entonces, hay que tener cuidado entre estas cosas. Otro ejemplo este es un poco más difícil. Acá tenemos el bond de context A, B, C y D. Tenemos entre el C y el D, tenemos, a ver si puedo, no puedo. Acá, entre el C y el D, se ve el cursor, ¿no? Entre el C y el D, comparten un shared kernel, o sea, probablemente comparten una base de datos, no tienen partnership, o sea, comparten una base de datos, pero no se ponen de acuerdo, o sea, acá hay dos equipos que no se están hablando, entonces ahí cuando uno de los equipos tiene problemas, los dos la pagan. Después tenemos, bueno, también tenemos alta acoplación entre el C y el D. Perdón, quise decir que el C lee directamente lo que les pone el D. Entonces estamos viendo que este tipo de agregación y este tipo de comunicación es demasiado complicada. Y son cosas que se presentan, digamos, en la definición de qué dominios van a vivir dentro de mi bonding context, ¿no?
porque al separar los datos en diferentes unidades de deployment, vamos a empezar a tener muchos problemas, ¿no? En la capa de comunicación. Bien. Entonces, bueno, habíamos quedado en este punto. Entonces, tenemos que conectarlos. ¿Hasta ahí alguna duda? Hablamos un poco de cómo modelar los eventos y hablamos de content maps, de cómo estos bonded context se van a relacionar, básicamente. En este caso, hablando un poco corto, Payments en este caso va a presentar una API pública a todos los bonded context o microservicios que estén disponibles en la plataforma. Y hay algunos, por ejemplo, que van a tener que hacer una traducción directa entre diferentes colaboradores. Y algunos son, por ejemplo, Payments y Checkout son consumer y supplier de ellos mismos. Digamos, consumen. Checkout claramente no puede vivir sin Payments. Y lo siguiente que tenemos que hablar es ir un poco más fino. Tenemos que, dentro de ese bonded context, tenemos que definir los módulos, definir, si no, los agregados, ir un poco más fino en lo que es la definición de ese dominio. Acá también, bueno, acá hay otro ejemplo. Acá tenemos Wishlist, Recommendation e Inventory. En este caso, lo que había dicho antes, Inventory tiene que hacer una traducción de lo que significa, por ejemplo, producto, ¿no? Porque no sé si a alguno ya le está pasando de que lo que significa una canción, por ejemplo, en el TP, es diferente en cada microservicio. Entonces sucede, este es el caso más obvio, ¿no? ¿Qué pasa si cada microservicio tiene tiene como el mismo concepto? ¿Qué pasa si comparten base de datos? O sea, empezamos a tener problemas, ¿no? ¿Sí? No, sorry, se me disparó, mala mía. No hay problema. Bueno, entonces ahí entran los bonded context, básicamente. Dentro del bonded context le vamos a dar un ubicuo lenguaje. O sea, estos eran subdominios. O sea, dentro de un bonded context podemos tener varios subdominios. Dentro de un microservicio podemos tener varios bonded context. Entonces, lo que nosotros habíamos definido que era un producto para el inventario es un ítem de stock. Para recomendaciones es un candidato. Para wishlist es un ítem deseado. Y para lo que sea el ritmo de lo que es la página de descuento de Mercado Libre, simplemente es una query al bonded context de recommendations. Bien. Y bueno, ahí está el bonded context, básicamente. Y ahí van a estar los agregados y todo ese tema. Entonces ahí, cerrando un poco la idea, tenemos lo que se llama el bonded context canvas, que es otra herramienta, otra especificación para poder definir finalmente nuestro bonded context. Este es el bonded context de Payments, que básicamente ahí está, por ejemplo, lo que era el Ubiquitous Language, que con los expertos del dominio definimos qué significa una autorización, captura, refund, Payments Intent. Tenemos, por ejemplo, lo que son las queries, los comandos y los eventos. Checa, por ejemplo, lanza esos dos eventos, lanza un comando que cambia el universo. El bonded context, estas son las colaboraciones. El bonded context de Risk habla directamente con Payments y le hace una request respecto al pago que se hizo y entre muchas otras cosas, básicamente. Entonces, bueno, cerrando tenemos lo que es ese bonded context. Entonces, nos habíamos quedado acá. Bien. Respecto, o sea, toda la parte anterior, todo menos la parte de código, es como la parte estratégica. Ahora vamos a pasar a la parte táctica, que es la parte
la parte del código. Y ahí vamos a definir como los términos más importantes de DDD. Son las entidades, los value objects y los agregados. Entonces, las entidades serían los que manejan el ciclo de vida dentro de un bonding context, dentro de un bonding context, y los value objects son las variantes. ¿Alguno acá me puede decir, perdón? Sí, está escrito, sí. ¿Me puede decir alguna entidad o value object que encuentre acá? El teléfono, claro, ¿qué entidad sería en este caso? Si el teléfono es una entidad. Bueno, es un producto. Y entonces, al ser un producto, maneja todo el ciclo de vida, digamos, desde su persistencia hasta la comunicación con sus pares. Entonces, ¿cuáles acá serían los value objects, ¿no? Que harían variantes esa entidad, ¿no? Bueno, el nombre es uno, el precio es otro, las imágenes, la descripción son los value objects. Y bueno, hay acá otro también que es reviews, que sería otra entidad. Entonces, las entidades representan lo que es son los objetos del negocio dentro de los que son los modelos dentro del Bonded Context. Cada entidad es constante y se define unívocamente por un identificador, en este caso un ID, un UID, un incremental, y cada entidad maneja su propio ciclo de vida. Los value objects derivan de esta identidad y no manejan su propio ciclo de vida. O sea, son inherentes a las entidades. O sea, cuando uno, por ejemplo, instancia una entidad, para poder instanciarla va a tener que instanciar los value objects. Es lo mismo, básicamente. Pasa que los value objects son más ricos en dominio, porque, bueno, sí es semejante, básicamente. Entonces podemos ver que tenemos estas entidades en diferentes dominios. El producto dentro del marketplace, el producto dentro de la home, el producto dentro del search, el producto dentro de las recomendaciones. Entonces, producto existe en diferentes dominios. Y esta entidad producto tiene diferentes values objects. Hay diferentes entidades con las que se comunica producto. Entonces los vamos agregando. Entonces los vamos agregando en un grupo. Cada grupo tiene una entidad root. Cada grado tiene una entidad root. Bueno, sí. Y el agregado se encarga de manejar lo que es el estado final de esa entidad, de que siempre esté en un estado válido. Acá se puede ver un poco mejor igual. Tenemos el agregado de producto. Producto contiene sus detalles, sus especificaciones, review, categoría. Y producto se identifica unívocamente por un ID. Lo mismo pasa con el agregado del vendedor. El vendedor tiene sus propios value objects y entidades. Entonces, este agregado tiene en conjunto value objects y entidades y se relaciona a través de lo que es un identificador, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí no sé si hay alguna duda de lo que es agregados, entidades, value objects, bonded context y dominio.
No, por ahora se entendió todo muy bien. Gracias. Bien. Igual vamos a ver código porque es más fácil verlo en el código. Entonces, vamos a hablar un poco de microservicios. Esto ya por el 2015, antes de que Mercado Libre estuviera en AWS y tuviera Fury, la plataforma de desarrollo de los chicos de Mercado Libre. Tenían un load balancer, tenían muchas máquinas virtuales gigantes. Ellos programaban creo que en Groovy y Grails y tenían una única base de datos monolítica gigante y claramente tenían código espagueti. Bueno, un caos básicamente. Y yo creo que también mancó. Bueno, entonces vamos a definir lo que es un microservicio. Definimos entonces un módulo como un conjunto de statements agrupados bajo un único nombre. Un componente como un módulo reemplazable y actualizable. Un servicio es un componente que existe en un único proceso. Habíamos hablado de software component y habíamos hablado que es muy parecida a lo que era el bonding context y que los que es muy cercano a un microservicio. Entonces, un servicio es un componente que existe en un único proceso y habla entre procesos a través de REST, RPC, HTTP, mensajes, etcétera, con otros servicios, ¿no? Entonces, un microservicio es un conjunto de prácticas para construir un servicio de tal forma que sea reemplazable, pequeño y que pueda ser resolutivo bajo su propósito, ¿no? Y bueno, hablando un montón de conjuntos de prácticas son componer a través de servicios, organizarlo a través de business capabilities, eso es lo que habíamos hablado de los bonding context y el proceso de modelar de infraestructura automation, porque vamos a tener que exponer un montón de contratos, vamos a tener que exponer un montón de... exponer estos contratos que nos van a permitir comunicarnos con diferentes equipos y diferentes servicios. Entonces, si vamos a tener que hacer a mano todo ese tipo de ingeniería, vamos a estar más tiempo involucrados en esa parte que no nos aporta valor al negocio que en construir el dominio, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, Mercado Libre pasó de lo que estaba antes. No se va a escuchar, creo, pero voy contando. Básicamente, hoy Mercado Libre tiene todos sus servicios deployados en AWS y GCP. Tiene más de 100.000 máquinas virtuales y 24.000 microservicios. Más de 10.000 deployments por día. Y bueno, ahí cerrando un poco lo que es microservicios, les va a pasar que ustedes van a hacer la primera división de sus servicios. Entonces, sus clientes, ya les debe pasar que su cliente mobile va a tener que comunicarse con estos servicios. Entonces, en un principio, es válido quizá tener directamente la URL de servicio hardcodeada o en abrir el entorno o lo que sea. Pero a medida que crece estos servicios, a medida que crecen, su cliente no va a poder manejar, digamos, toda la lógica para poder comunicarse específicamente con cada uno de estos clientes. Es más, y probablemente cambia, o sea, cambian, la URL de los clientes puede cambiar. Entonces, la URL de estos servicios puede cambiar. Por ende, su cliente no va a poder estar al día con sus servicios y consumir sus contratos. Entonces, ahí es donde entra el API Gateway. El API Gateway es un servicio, una pieza de software, una pieza de arquitectura que permite hacer la creación de diferentes servicios bajo un único endpoint, y por detrás puede hacer operaciones de filtro, transformación, agregación, búsqueda y entre muchas otras cosas puede hacer.
Entonces, nuestros clientes van a hablar directamente con una API Gateway, que es la entrada hacia nuestros servicios, ¿no? Como ven, bueno, también ven que cada microservicio tiene su propia DB. Estos microservicios, como había hablado antes, se comunican a través de eventos, se comunican a través de RPC, se comunican a través de HTTP, se comunican a través de brokers de mensajes. Sí, o sea, si se cae el API Gateway es un único punto de falla. O sea, se cae el API Gateway y perdemos todo el sistema. Pero ahora, ¿qué pasa? Vos usualmente rara vez implementas tu propio API Gateway. Entonces, es un servicio gestionado que tiene una alta disponibilidad y redundancia. Entonces, nunca se te va a caer el API Gateway, digamos. No, sí, confiamos. Bueno, también se paga, ¿no? Se paga el API Gateway y confiamos en los proveedores de cómputo, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de que nos podemos comunicar con nuestros microservicios. RPC es una de las más modernas que se utilizan hoy en día, porque a través de RPC, hoy en día con RPC y Proto, definimos como otra forma de comunicación a través de un comportamiento en vez de REST, que era el estado, ¿no? En REST definíamos el estado y cómo transferíamos ese estado, ¿no? En RPC definimos el behavior, ¿no? Creamos contratos a través de behavior y con los microservicios y nuestros equipos vamos a poder, a través de un spec, como el OpenAPI, vamos a definir un proto y ese proto nos va a generar clientes en cualquier lenguaje. Entonces, otro equipo que quiera consumir nuestro servicio se baja el archivo y genera 300 líneas de Golang, digamos, para consumir nuestro microservicio. Entonces, en el momento que cambie nuestra especificación y nuestro contrato, va a cambiar ese archivo, se va a actualizar la biblioteca. Siempre el que es responsable de consumir nuestro contrato va a mantener actualizada esa librería para poder comunicarse correctamente con nosotros, integrarse. Entonces, bueno, RPC nos da muchas bondades dentro de todo. Bueno, es muchísimo más rápido también. Event streaming es otra forma también de comunicación. Y acá está la parte que hablábamos de la base de datos, ¿no? Hablábamos de que los agregados era como un conjunto de entidades que manejaban su propio ciclo de vida. Usualmente habíamos visto que las entidades son las agregadas y estas entidades son las que se persisten directamente dentro de lo que son las tablas, los esquemas de la base de datos. Pero cuando vos tenés una base de datos monolítica, vos podés tener lo que son las foreign key. Entonces, puedes referenciar datos dentro de diferentes esquemas. Ahora, no vamos a poder hacer eso, digamos. No vamos a poder referenciar, porque esos datos ya no van a existir dentro de nuestro sistema. Entonces, no existe esta foreign key. Entonces, esa complejidad escondida que estaba dentro de la base de datos, que era algo trivial, ahora pasa a ser parte de la aplicación, ¿no? De la capa de la aplicación. Entonces, hablábamos de command y queries y habíamos hablado que las entidades tienen un único identificador. Entonces, les va a pasar que ustedes están desde un cliente o de otro servicio, van a necesitar información de otro servicio y van a tener que hacerle una request para conseguir ese estado, digamos, a través de un identificador único, ¿no? Entonces, y solamente la información que ustedes necesitan dentro de su bonding contest microservicio, ¿no? Porque quizá para ustedes lo que es un producto no es lo mismo que es un producto para el otro servicio. Entonces, ahí está la parte de la traducción, la parte del anti-corruption engine, ¿no? La parte en la cual ustedes se protegen, ¿no? Hacen la transformación, ¿no? Bien. Y la hacen en la capa de aplicación. O sea, si no puedo referenciar con foreign key ya que van a estar en distintas bases de datos, tiene sentido utilizar
base de datos relacionales, puedo meter todo un mongo, clavarle un ID de entidad que está en otro lado y va a hacer lo mismo. O sea, tiene sentido utilizar bases de datos relacionales. Pasa que tiene sentido si los datos que vienen dentro de tu bonding context tienen una estructura relacional, digamos, porque dentro de tu propio bonding context sí vas a poder utilizar la foreign key, digamos. Y habíamos hablado también que este microservicio puede tener varios bonding contexts. Y sigue siendo un microservicio con una única base de datos. Entonces, va a funcionar el foreign key dentro de esa base de datos. Lo que no va a funcionar es cuando tengas que hablar con otro contexto, digamos. Entonces, vas a tener que ir y ponerte de acuerdo en cuál es la única key en la cual ustedes van a hablar, ¿no? Entonces, van a decir, bueno, yo necesito el product ID. Para vos, ¿cuál es el product ID? Entonces, él te va a devolver, digamos, lo que vos necesitas prácticamente. Ahora, sobre no usar una base de datos relacional y usar una base de datos no relacional, más allá del tema de los microservicios, te permite escalar horizontalmente, digamos, y tener redundancia. No sé si tu pregunta era por ahí, porque no resuelve este problema igual, tampoco. Este problema se resuelve sí o sí a través de la capa de datos. Y hay un tema nuevo que probablemente no lo de acá, pero se llaman proyecciones. Entonces vos tenés que proyectar, que es básicamente, es como hacerle un CL con foreign key, pero en la capa de aplicación, básicamente. Entonces, bueno, hay un montón de complejidad acá, que era la parte de los microservicios, y hay un nuevo actor que se llama lo que es el Identity Provider o identidad federada, que va a permitir que hacer la parte de autorización y autenticación. Entonces ya no vamos a implementar a mano lo que son la identidad, digamos, tanto de nuestros usuarios como lo que es la identidad de nuestros servicios, ¿no? Nuestros servicios tienen que poder conocerse entre sí bajo una misma red, digamos. El API Gateway, en general, es una puerta hacia los clientes, pero no es una puerta hacia adentro. Porque tendrías que de billing salir hacia API Gateway y volver hacia User Profile. Entonces, todo eso generaría un montón de latencia. Entonces, los que viven dentro de un mismo contexto, digamos, se van a poder comunicar, digamos, a través de red, ¿no? De lo que habíamos hablado, ¿no? Y el Identity Provider, bueno, les va a permitir autorizar operaciones entre diferentes servicios y entre los clientes. Entonces, perdón, una duda ahí. Sí. Los microservicios se comunican, nada, es una pegada a un endpoint, supongo que cada microservicio expone ciertos endpoints o los deja publicados en algún lado y algún otro microservicio quiere conseguir algo, va a mirar esos endpoints y le pega eso, ¿no? Exactamente. Y eso cómo lo manejamos, allá más a nivel TP, ¿no? ¿Dónde Sí. tendríamos eso, digamos? Entiendo que es pegarle un endpoint y ya, pero hay que dejar especificado en algún lado. O sea, vos lo que vas a hacer probablemente es definir tu servicio y vas a apoyar en Swagger en general, digamos, para definir ese contrato. O sea, que a través del código se define tu contrato. Entonces, cuando tengas ese contrato, otros microservicios van a poder saber cómo comunicarse contigo, digamos. Listo, es tan sencillo como eso. No hay que implementar nada en el medio como tipo la API Gateway para el cliente, es un Swagger. O sea, para el cliente sí. O sea, para los clientes es como tengas más de 2 microservicios o 3, tu cliente va a tener que hablar con cada uno de esos microservicios directamente, digamos, a través de la red. O sea, estos viven, digamos, dentro de su propia red, ¿no? Privada, digamos. Y el API Gateway es la frontera con el Internet público y los clientes y la red privada. Entonces,
no siempre tus clientes van a poder hablar directamente. No es posible que tus clientes hablen directamente con tus microservicios. No, sí, eso me queda claro, por eso la API Gateway. Ahora, entre microservicios, ellos sí hablan directamente y le pegás al endpoint como cualquier API, digamos. Claro, sí. O sea, Era eso. son decisiones igual de los equipos, ¿no? Muchas veces, pero sí, en un principio es suficiente con eso. Sí. Si microservicio de Userflow tiene que hablar con el de billing, ¿cómo haría? O todo sería con cliente, habla con user, devuelve la respuesta. Si microservicio de Userflow tiene que hablar con el cliente, habla con user, devuelve la respuesta con... claro, en tu API Gateway vos vas a definir una agregación de tu contrato, de todos los contratos de tus servicios, ¿no? Entonces, tu API Gateway va a definir por ahí este Open API, digamos, la agregación de todos tus swaggers. Entonces, tu cliente es el que habla con el contrato REST, y REST era la representación de cómo transferir ese estado. Entonces, tu cliente va a hablar con API Gateway y le dice, dame el usuario. Ok, ahora que habla con el API Gateway, no sabe quién está atrás. Después, tu cliente dice, bueno, dame el billing de este usuario. Y por atrás el API Gateway hablará con las instancias de los microservicios que tenga que hablar, digamos. Pero lo hace todo el cliente, digamos. O sea, lo que necesita hacer el cliente lo va a hacer el cliente, ¿no? Las interacciones que puedan hacer entre billing user los harán billing user. No sé si digo claro. Pero es mucho de lo que hablaba al comienzo, ¿no? De la comunicación, de los content maps, de que decía de quién es el que expone el contrato público, quién es el consumer y el subscriber, quién es el que hace la parte del anti-corruption ledger, etcétera, digamos, ¿no? Ahora acá hablamos con clientes REST, así que exponemos contratos REST, digamos. Y bueno, para manejar todo lo que es estos componentes, servicios, y que estos servicios se puedan comunicar y se puedan descubrir, necesitamos tipo un orquestador, digamos, ¿no? Necesitamos un orquestador. Hay muchos orquestadores de containers. Bueno, un microservicio es una unidad de deployment, una o más unidad de bonded context de deployment. Entonces, para que estas unidades de deployment se vean como containers y se comunican entre sí, necesitamos alguien que pueda orquestar estos containers. Y hay muchos. Ahí tenemos a Kubernetes, tenemos a Docker Swarm, entre otros. En un principio vamos a citar de Docker para que haga esa orquestación, ¿no? Porque nosotros vamos a poder tener microservicios que van a poder escalar horizontalmente. Significa que vamos a poder tener una o varias instancias del servicio, por ejemplo, de billing. Por ahí, el que no vamos a obtener varias instancias es el de push notification o el de shopping cart. Entonces, cuando user profile intenta hablar con billing, si hay muchas instancias del mismo set, muchas containers de billing, ¿cómo sabe user profile con qué instancia hablar, no? No sé, los chicos que están cursando con distribuidos. Ahí. Si tengo varias instancias de billing y user necesita hablar con billing, ¿cómo resolvería ese problema? Magia rara. Bueno, una forma es a través de lo que habíamos hablado, de que una comunicación posible era los message brokers, ¿no? O sea, pero sería una comunicación asíncrona. Si vos necesitas una comunicación síncrona entre estos dos servicios y en el medio tenés varias instancias de billing, vas a necesitar alguien que actúe como un proxy. En este caso, Docker Compose lo que va a poner es algo que se llama servicio, que es una pequeña pieza de arquitectura que va a balancear el tráfico entre diferentes contenedores. Entonces, tu servicio user, shopping cart, que te va a hablar con billing, va a hablar directamente contra un servicio. Y ese servicio es el nombre del container de Docker.
Entonces, ya Docker resolverá contra cualquiera de esos containers de forma síncrona. De forma síncrona es o Event Streaming o Message Brokers. Bien, y eso, si no me equivoco, sería todo. Tengo una demo, pero ¿cómo vamos de tiempo? Creo que estamos bien, ¿no? 8:22. ¿Hacemos un break de 10 minutos y seguimos? 25 y 35 volvemos.
Ahí va. Vamos viendo. Ahí va. Entonces, presento. Ahí va, a ver, presento. Estamos todos, a ver. Ahí va, a ver. Ahí se ve pantalla, ¿no? Bien. Bueno, acá un poco, este es un spoiler de la clase de Cloud Computing, pero creo que es es más claro si lo vemos el diagrama. Les voy a presentar dos microservicios que están relacionados con lo que habíamos hablado del Mercado Libre y los bound de context. En este caso, lo que nosotros tenemos es una máquina virtual. Dentro de esa máquina virtual, nosotros vamos a poder acceder a nuestros servicios, a nuestros microservicios a través de una única URI. En este caso se ve que es example, en este caso a través de example.com/product catalog. Esa petición que va a ir directamente hacia esa máquina virtual va a ser ruteada y va a ser atajada, manejada a través de este reverse proxy o API gateway llamado Traffic, que es como un Nginx, que es como un Apache moderno. Este API gateway lo que nos va a permitir es poder rutear las peticiones hacia cada uno de los microservicios a través de una configuración en particular. En este caso vamos a definir una configuración donde está todo lo que vaya hacia el path Product Catalog va a ir hacia el servicio de catálogo de producto. Todo lo que vaya hacia, a ver, está escrito acá. Bueno, debería haber otra regla que es todo lo que vaya a shopping
Traffic lo va a agarrar y lo va a rutear hacia Shopping API. Probablemente, en este caso, justo por ahí este servicio no es necesariamente... No es necesario que exponga su contrato de forma pública contra los clientes finales. Entonces, el único que va a hablar directamente contra Shopping API es el API Product Catalog. Shopping Experience Service se llama. Y estos servicios se van a bajar a través de Traffic, ¿no? Acá Traffic se va a encargar de la parte de lo que es la parte de Discovery de estos servicios, la parte de exponer el entry point del puerto 80. O sea, cuando entres a productcatalog.localhost vas a ir hasta ese servicio y todo va a vivir dentro de la red de Traffic. O sea, los microservicios se van a comunicar entre sí porque están en la misma red. Si no están en la misma red, Traffic no los va a encontrar y no se van a poder comunicar entre ellos. Bien. Entonces, hasta ahí queda claro más o menos la parte de este API Gateway y cómo rutea las requests. Al menos en alto nivel. Bien. Acá tenemos entonces los dos ejemplos. Los dos están sobre la página que es Kiosko FIBA Shopping Experience y el otro es Kiosko FIBA Product Catalog. Uno está hecho en Go y el otro está hecho en Python. Acá podemos ver uno de los ciclos de integración continua, que se disparó el pipeline para la construcción de la imagen, para el lint del código, lo deployó directamente a esta máquina virtual que habíamos hablado y corrió los tests. Lo mismo pasa con Python. En este caso, Python tiene que construir la imagen de Python. Bueno, tiene que hacer el lint de los servicios de Python y deploya también. En este caso es interesante porque deploya hacia AS2, por ejemplo. Y bueno, también corre los tests respectivos de Python. Ambos servicios es muy parecido al TP0 porque ambos servicios tienen lo que es su propio Docker Compose, o sea, para desarrollar. En este Docker Compose tienen la imagen del servicio y tienen una configuración en particular. A ver si puedo. Tienen esta configuración que le permite autoconfigurarse con Traffic. Lo mismo el servicio este es el de Python. Lo mismo el servicio de Python. En ambos servicios ellos definen lo que es los routers y su servicio, ¿no? Su load balancer. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, todo lo que entre en productcatalog.localhost va a ir ruteado hacia este servicio, hasta ese container. En el puerto 8000. En el puerto 8000 de mi container. En el otro caso, todo lo que entre ruteado desde shopping-experience.localhost va a ir al 8001. Más o menos. Entonces, ¿qué más tenemos? Por acá tenemos, bueno, la variable de entorno, los volúmenes, la base de datos en ambos son sus propias bases de datos. Este es un Postgres y el otro creo que también es un Postgres, pero son distintos. Y ambos comparten, si no me equivoco, ambos deberían compartir una red. A ver, si no es claro. Esta no es porque esta es directamente la red por defecto. Pero algo interesante es acá que no está el traffic deployado. No sé si dieron cuenta que no está traffic deployado. O sea, en este compose no está traffic definido. O sea, está solamente el servicio, la base de datos y el migrador de la base de datos. Lo mismo acá, está el servicio, la base de datos y el migrador de la base de datos. Entonces, usualmente vos esperás que el API Gateway ya esté deployado como un servicio de infraestructura dentro de la red o dentro de tu máquina virtual. Para que cuando nuevos servicios vayan
y se pongan en la misma red que ese API Gateway, ese API Gateway los descubra porque tienen configuradas ciertas labels, y esas ciertas labels son estas que habíamos hablado. Bien, y bueno, nada, no mucho. A ver, hablemos del cómo aquí recibo un endpoint. A ver si lo encuentro. Service, Domain Infrastructure. Bueno, acá levanta el servidor y acá está el router. Ok, acá está el router y acá están acá están lo que son las rutas. Si voy al de checkout, en el de checkout tengo lo que son los casos de uso. En el caso de hacer un checkout, por ejemplo, lo que yo hago es, en este caso utilizo un DTO, pero iniciar un checkout debería cambiar el universo de mi sistema, entonces debería ser un comando. Es simplemente, es la intención realmente. O sea, acá dice DTO, pero podría decir CMD y estaríamos hablando más en términos de DDD. Lo mismo con query. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, cuando codeas, terminas haciendo un DTO que funciona para todo y después se vuelve difícil de mantener. Entonces, cuando vos definís un comando, sabés que ese comando o una query tienen un comportamiento específico. Entonces, desde un principio ya te pone unos límites de las relaciones que van a tener con tus servicios. Entonces, bueno, este comando se lo pasa a la capa de servicio. En la capa de servicio, bueno, habla directamente con el modelo. En este caso, el modelo genera lo que es un value object, en este caso lo que es el ítem de checkout, y genera lo que es el aggregate root, ¿no? Aquí, sí, acá está checkout, que tiene diferentes entidades, ¿no? Tiene el car ID, el user ID, entre otras. Y bueno, luego persiste. Esto persiste, pero persiste contra una interfaz. Y esta interfaz tiene una implementación de, bueno, pobres. Entonces ahí están todo lo que es el... Si lo tengo abierto por acá, creo que no. Todo lo que es el... A ver si llego rápido. Todo lo que es la capa de infraestructura, la capa de servicios, la capa de dominio, el bond de context. En este caso tengo más de un bond de context. Tengo la parte de carros y checkout. Y tengo lo que es el common, que vendría a ser el share kernel. Y dentro de checkout tengo lo que son, digamos, el aggregate root, ¿no? En este caso, el aggregate root es checkout, maneja diferentes entidades. Y dentro de cada entidad tengo lo que es, bueno, este checkout tiene sus propios value objects. Y las entidades serán referencias univers, checkout, y las entidades serán unívocamente, claro, identificadas abajo a través de un UID, a través de un identificador. Y eso en general sería todo. No sé si quedó alguna duda respecto a todo lo que vimos. Si no quedó alguna duda, cortamos y bueno, quedamos 5 minutos más para hablar un poco de las dudas del TP si quedó alguna. Bien. Dejo de presentar.